Cordial saludo, mi nombre es Juan Miguel Arango Astaiza, estudiante de agronomía de cuarto semestre de UDR Cali, ciudad de Palmira. Este trabajo es parte del componente práctico del área de genética y el tema es la herencia multifactorial. Se presenta al tutor Manuel Emilio Gómez Candela. Bueno, el objetivo de este video, de esta tarea, es demostrar de manera general que existe una interacción entre ambiente y genética. Más adelante vamos a desarrollar la idea. Los dos objetivos específicos que son bien importantes, pues es en primer lugar advertir o informar acerca de la importancia de conocer el historial médico de nuestra familia. El segundo objetivo, pues es comprender las características generales de cómo funcionan las enfermedades producidas por varios factores, lo que se denomina herencia multifactorial. Bueno, como les dije al principio, quien lea este trabajo, quien lo aprecie, pues se va a dar cuenta que existe sí o sí una relación entre el genoma o la genética y el ambiente, pues, alrededor. Normalmente las enfermedades no son causadas por un solo gen, porque mutó un gen, entonces no son de carácter mendeliano. Ya está comprobado que el ambiente que nos rodea, incluso podría llegar a decirse que el tema emocional eh, también tiene un componente acá en la herencia multifactorial. Entonces, esos factores que nos rodean dificultan el tratamiento, el diagnóstico de las enfermedades y pues su aparición y su gravedad también depende en mucha medida de la susceptibilidad que tengamos hacia esos factores. Bueno, la justificación es bastante amplia y bien chévere, porque en primera instancia como agrónomos, pues en mi caso, estudiante de agronomía, se puede hacer un estudio ecológico para utilizar este tema, es decir, para tener un ambiente sano o unas relaciones sanas con el entorno. También ya en el tema industrial, pues uno puede trabajar este tema o relacionarlo mejor con los alimentos. Entonces uno puede trabajar para que esos alimentos o mitiguen o por lo menos no aporten a factores adversos, ¿no? Otro tema interesante podría ser, porque pues realmente no creo que haya mucha investigación al respecto, es el control o el manejo de plagas. Sería chévere analizar ese tema bajo esta óptica de la genética multifactorial. Por último, pues la justificación general es dar advertencia, ¿no? Dar un consejo para que nos mantengamos siempre en un ambiente sano y si tenemos que trabajar día a día con químicos o con sustancias peligrosas, pues que utilicemos nuestros implementos de seguridad. Y al momento de formar una familia, un hogar, pues que nos informemos del historial familiar de ambos progenitores. Bueno, para la definición de herencia multifactorial tenemos que es un tipo de herencia derivada de una combinación de factores genéticos y factores no genéticos, donde además influye la situación de cada persona. Recordemos que al concurso de genes, o mejor cuando hay varios genes que se expresan para una característica, color de ojos, color de piel, pues eso se llama poligénico. Cuando además de la interacción de esos genes participan también factores ambientales, pues esa es la herencia multifactorial, la interacción resultante de esos actores. Las características generales de la herencia multifactorial, pues son tres. Hay sí o sí variación de más de un gen, es decir, que la herencia multifactorial no es monogenética. Hay una combinación de genes que se expresan, o sea que hay poligenia, y hay una participación de factores ambientales.
Los rasgos que se ven afectados con este tipo de herencia son tres. El primero se llama variación continua, que tiene que ver más pues con la talla corporal o el diámetro encefálico. Pero las dos más importantes pues son las malformaciones congénitas, que es labio leporino o cardiopatías, por ejemplo, y las enfermedades del adulto mayor, hipertensión arterial, asma, cáncer o diabetes. Hay un concepto que es el de predisposición. Para analizar este concepto, pues se propone el modelo del umbral. Se utiliza para calcular la predisposición a determinada patología o enfermedad. Se utiliza la famosa campana de Gauss con los dos ejes, el eje X y el eje Y pues la media. Y el umbral, que es la línea punteada que se alcanza a percibir en la imagen. Entonces, el eje Y representa la patología, la frecuencia de la patología. Y el eje X, pues son los factores ambientales o el número de genes que se necesitan para desencadenar la enfermedad. ¿Por qué es importante este modelo? Porque es que nos permite, como primera medida, analizar la incidencia de una enfermedad desde el punto de vista poblacional o desde el punto de vista familiar, ¿sí? Entonces, hablamos de una clasificación de riesgos. El primero, el más general, es el riesgo recurrente, que es el riesgo al que estamos todos expuestos continuamente. Por ejemplo, cuando salimos a caminar y respiramos alguna contaminación por el tema de los vehículos, entonces allí en ese momento ya entramos a analizar la cantidad de genes que se necesitan para que nos genere una enfermedad. Ya vamos a desarrollar ese concepto. Este tipo de riesgo no se expresa igual dentro de una familia, pero sí puede expresarse en mayor medida dentro de una población. Bueno, el modelo también nos permite o demuestra que hay un mayor riesgo si el número de afectados dentro de una familia es mayor. Entonces el riesgo para un individuo sano particular perteneciente a ese grupo familiar es mayor. Dice también que el riesgo es directamente proporcional a la gravedad de la patología, dentro de una familia, por supuesto. Este modelo también permite distinguir los riesgos por géneros. Se llama doble umbral. Entonces demuestra la susceptibilidad de una enfermedad en hombres y mujeres y también se puede clasificar por edades. Bueno, permite también apreciar qué tan latente es el riesgo cuando hay mayor cercanía genealógica. Es decir, si el riesgo aumenta, si es de padre a hijo o entre primos. Entonces, todo eso se puede medir o analizar bajo este modelo. Bueno, el umbral, que es la lineecita que está allí, que atraviesa o que corta esa campana, el umbral se puede mover, por supuesto. Entonces la idea es que entendamos que ese umbral se mueve por condiciones ambientales. Ahí es donde intervienen las condiciones ambientales. Pero se expresa en la cantidad de genes de susceptibilidad. Por ejemplo, el tema del cigarrillo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo consumo cigarrillo regularmente, entonces voy a necesitar una menor cantidad de genes para que la enfermedad se desarrolle en mis pulmones. Pero si yo no fumo y tengo una vida sana o deporte, entonces voy a necesitar una mayor cantidad de genes para que la enfermedad aparezca. Hay tres conclusiones que se pueden obtener de este tema. La primera tiene que ver con el modelo del umbral, porque nos permite deducir que a pesar de que un individuo esté predispuesto a tener una patología, si las condiciones del ambiente no son adversas a él, entonces este individuo no necesariamente expresará ese rasgo, ¿ya? Tener en cuenta que el fenotipo, en este caso, pues, es la asociación entre el ambiente y las condiciones ambientales donde se encuentre el individuo. Hay un temita bien interesante también acá que permite, pues, este tema deducir cuánto tiene de componente ambiental y cuánto tiene de componente genético
determinado rasgo. Y eso se realiza con pruebas que se llaman pruebas de heredabilidad. El más común, pues, es el que se realiza entre gemelos idénticos. Pueden ser obviamente monocigóticos o disigóticos. Entonces, según resulte la concordancia de los rasgos, se puede afirmar que la variación entre ellos fenotípica es por cuestiones del ambiente. Muchas gracias.